Que Dios les bendiga, amados hermanos, grandemente en esta noche. Mi nombre es Kevin Ferran Rivera y nos encontramos desde el Templo Pentecostal, donde pastorea nuestro amado pastor Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Nos encontramos en el barrio de Hato, Texas. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Hoy yo quiero hablarles de una pasaje bíblica que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en Nueva Versión Internacional. Pero antes de eso, yo quiero comenzar con breve oración. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora. Señor, yo te pido que tú unjas mis labios para decir cada palabra como tú me lo has dado, Señor. Y yo te pido que en esta hora, Señor, tú vayas abriendo los corazones de las personas que están escuchando en esta noche. Que seas tú ministrándole de manera especial, Señor. Amén y amén. Hoy yo quiero hablarles bajo la tema la humildad. Pero antes de eso, el versículo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Verdad? La humildad es uno de los, o mejor conocido como el mansedumbre. Se encuentra en el libro de Galatas, uno de los frutos del Espíritu. Y cuando no estamos siendo humildes, creo que es bastante obvio, estamos siendo orgullosos. De hecho, uno de los primeros pecados es el orgullo. Satanás fue botado del cielo. ¿Por qué? Por su orgullo. Y el orgullo nos causa cierta creencia de que nosotros estamos por encima de las demás personas, por encima de Dios. Y fue eso que hizo que Satanás fuera botado del cielo. Por eso tenemos que tener sumamente cuidado, más que nosotros que somos hijos de Dios. Cuando más nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón y con lo que decimos y lo que pensamos. Hoy, mi primer punto en lo cual quiero tocar hoy es que el orgullo te hace insensible a la voz del Señor. ¿Verdad? Después del reinado de Salomón, un buen ejemplo de esto son los libros de los reyes. Y es que después del libro de los reyes, después del reinado de Salomón, perdón, vemos cómo Israel tuvo una decadencia espiritual, religiosa y política. Todo esto por unos reyes malvados, ¿verdad? Estos reyes malvados tienen una característica en común que se distinguen, y es el orgullo, ¿verdad? Viene una profeta a hablarles, o viene, ¿verdad?, el Señor a hablarles, y ellos rechazan a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque creen que están por encima del orden de Dios. Porque creían que su manera de hacer las cosas es la correcta, cuando realmente así no fue. Pero vemos en el reinado de Israel cómo había unos reyes justos, los cuales se llamaban Ezequías, Josaías, Josafat, Abaías, Jotam, y todos estos reyes justos tenían algo en común, una característica en común, y es que reconocieron su necesidad de Dios. Y no solo tan reconocieron, actuaron sobre esa necesidad. Una cosa es reconocer que has hecho algo mal, y otra cosa es actuar sobre esa cosa que hiciste mal. Arreglar esa cosa que hiciste mal, ¿verdad? Y esa es parte de ser humilde. Parte de ser humilde es reconocer que realmente no podemos hacer las cosas solo. Es reconocer que necesitamos al Señor en nuestras vidas para hacer las cosas bien y como son. Y reconocer y actuar. Pedir al Señor, Señor, ayúdame a hacer estas cosas. Mira, hermano, en las cosas pequeñas, así sea que vas a salir de la casa, a ir a caminar. El Señor, cuídame. Señor, protege mi mente, cuida mi corazón. Señor, bendice la alma alrededor mía. ¿Ve? Son las cosas pequeñas en las cuales nosotros podemos ir desarrollando ese corazón humilde ante el Señor. Recapitulando este punto, es que tenemos que reconocer que nosotros somos realmente débiles sin el Señor y que no podemos hacer nada. Un pasaje bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahí lo dice el Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Hermano, tenemos siempre que estar conectados con el Señor. Tener esa relación, bueno, no diría, tenía junto con el Señor, esa comunión con el Espíritu, para que el Señor nos guíe, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos llenamos de nosotros mismos, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos tan enfocados en el yo, no podemos mirar hacia arriba y decir, ¿y el Señor qué piensa de tal cosa? ¿Y el Señor? ¿Cómo yo puedo incluir al Señor en esto? Amén, hermano. Segundo punto yo quiero, en lo cual quiero tocar hoy, es el orgullo causa ceguez espiritual. Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, en la nueva traducción viviente, dice así. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron, y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¡Qué fuerte! Yo siempre he dicho que Jesús a los fariseos, para nada. Yo siempre digo que Jesús se le estaban dando KO tras KO tras KO. Pero yo sé que también estaba en el corazón de Jesús para salvar hasta los religiosos, los hipócritas, perdón, religiosas de ese entonces. Un fariseo es como decir hoy en día una persona que tiene un doctorado en la teología. Una persona que se sabía la Biblia por de frente y por de atrás. Pero en solo saber la Biblia no significaba que conocían el Señor. Tú puedes saber mucho Biblia, pero no saber del Señor. Tú puedes saber mucha Biblia, pero no reconocer que el Señor está delante de ti. Y eso fue el error de los fariseos. Sabían mucho Biblia, pero conocían bien poco de las características del Señor. Y algo que yo veo aquí en los fariseos es el orgullo. Yo sé que estaba en el corazón de Jesús para salvar hasta los fariseos. Pero los fariseos por su orgullo no permitían ser enseñados. Y eso es algo en lo cual hace el orgullo. El orgullo nos hace enseñables. No podemos ser enseñados. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en nuestra manera de hacer las cosas que no podemos recibir ayuda de afuera. Amén, hermano. Y el orgullo hace eso. El orgullo hace que, teniendo a Jesús de frente, teniendo la palabra de Dios al frente de ellos, no podían reconocer. No podían reconocer que ellos realmente eran los que necesitaban más al Señor. ¿Y qué cosa más fuerte? A Jesús. Él fue Jesús, el Mesías, el que había estado ahí para recibir el pueblo de Israel, para ayudar al pueblo de Israel, para salvarlos. Pero su propia gente no lo aceptaron como lo suyo. ¿Verdad? Y por eso tenemos que tener sumamente cuidado. Tenemos que tener un corazón que puede ser enseñable, un corazón que puede ser humilde. Pedirse al Señor, Señor, dame un corazón humilde. Señor, dame un corazón que me ayuda a responder a tu llamado. Un corazón que responde a la palabra cuando me hablas. Salmo 51, versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Recapitulando este punto, para ser humilde, ¿verdad? Hago un paréntesis aquí. A veces el Señor tiene que llevarnos a lo profundo de nuestro pecado para que nosotros podamos alzar la mirada hacia arriba y decir: Señor, yo te he fallado. Señor, yo te necesito en esta hora. Señor, necesito que cambies mi interior, que cambies mi mente, mi forma de pensar, de mirar las cosas, para ir desarrollando ese corazón humilde ante ti, Señor, para aceptar la palabra y para ser enseñado, porque cuando no estamos siendo enseñables, estamos siendo orgullosos. Tercer punto, el orgullo en nuestras vidas puede causar que otros sufren. Repito, el orgullo en nuestras vidas
puede causar que otros sufren. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, en la traducción viviente, dice así, bendito palabra del Señor. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y le provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Ahora brincamos al versículo 11 y 13 de ese mismo capítulo. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino a la profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos, y yo te lo impondré. De modo de que Gad fue a ver a David, y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de un terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor que me envió. ¿Verdad? En Primera de Crónicas nos cuenta esta misma historia y que en esos 3 días 70,000 israelitas murieron a causa del pecado de uno. 70,000 personas murieron a causa de un rey que se llenó de orgullo. Y quiero hacer un paréntesis, un breve paréntesis aquí. Y me fascina la vida de David porque nos enseña que Dios no escogió una persona perfecta. Dios no escogió una persona que podía hacer todo correctamente. No. Dios escogió una persona imperfecta para hacer su voluntad, lo cual que es perfecta. ¿Ve? Y como David, en nuestra naturaleza humana vamos a fallarle. No solo a Dios, pero sino también a los demás. Y siempre vamos a tener esa falla. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y pecamos. Por eso tenemos que pedir al Señor, perdónanos. Y como David, pedirle perdón, arrepentirse y seguir hacia adelante. ¿Sí? Y Dios usó este evento en la vida de David para humillarlo, ¿verdad? Para darle un poco de contexto, en el libro de Éxodo, si no me equivoco, hay unas leyes que el Señor impone. Y una de sus leyes que impone sobre el pueblo de Israel es que no pueden levantar un census a menos de que Él había dado el orden. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para esos entonces muchos de las naciones confiaron en su fuerza militar o en sus ejércitos. Y Dios quería hacer las cosas diferentes. Que no era depender sobre el hombre, sino era depender sobre el Dios. Y cuando David midió a su ejército, o midió a su fuerza militar, se llenó de orgullo. Y un rey lleno de orgullo no puede dirigir a un pueblo bien. No puede dirigir a unas ovejas cuando está siendo orgullosos. ¿Por qué? Porque entonces no puedes escuchar la voz del Señor. Vas a estar tan enfocado en lo que tú quieres hacer que se te va a olvidar de lo que Dios quiere que tú hagas. Amén, hermano. Por eso tenemos que siempre estar atentos a la palabra del Señor. Porque el fe viene de oír y oír de la palabra de Dios. Entre más leemos la palabra de Dios, entre más aprendemos, entre más podemos aplicar y obedecer. Y en obedecer la palabra del Señor no podemos tanto bendecir las vidas de las demás personas, sino también nos ayuda a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Amén, hermano. Cuarto punto y último. El orgullo causa división. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2, nueva traducción viviente, dice así, bendito para el Señor. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón, entre ustedes amándose uno a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Un buen ejemplo de la división es en los tiempos de Pablo. De hecho, lo que vemos hoy en día, congregaciones, iglesias divididas en ellos entre miembros, ¿verdad? Y Pablo tuvo que experimentar esto literalmente. ¿Ve? Y con todo esto, tal vez la división es causada por un malentendimiento, una falta de perdón o simplemente una enseñanza errónea que predicó un hermano. Mira, yo quiero enfatizar este punto. El perdón.
qué difícil se nos hace a perdonar a las demás personas, ¿verdad? Y Pablo es un ejemplo de esto. Pablo tenía que perdonar a la iglesia, tenía que perdonar a ciertas personas, tenía que perdonar a muchas personas, porque él sabía que Cristo le perdonó a él. Y si Cristo le perdonó a él, ¿cuánto más a nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano, que es humano y también falla? También quiero decirles que el perdón se ve diferente para cada persona. Tal vez tú tienes que decirlo verbalmente para sanar. Tal vez perdonando un hermano es alejándote o distanciándote para que tengas tiempo para sanar. El corazón de estos dos versículos se puede resumir en pocas palabras. La humildad une y el orgullo divide. Esencialmente lo que Pablo quiere decir en estos versículos es que si han recibido algo de ser parte de Cristo, si han recibido un cambio de corazón, una transformación en sus vidas, pues entonces demuéstralo a través de la unidad. Y la verdadera unidad a la que Pablo se refiere aquí es un solo amor, un solo acuerdo, un sola mente. No deja lugar para el orgullo. No deja lugar de ese semilla de orgullo que el enemigo puede usar para atarte. El orgullo no une a las personas, las separa. Pero la humildad construye puentes y conecta a la gente. Crea y mantiene relaciones. Y une a las personas, pero el orgullo quema puentes, sabotea relaciones y divide a la gente. Si es algo que yo quiero que tú lleves en esta noche, es esto. Siempre mantén una actitud de humildad ante el Señor. No dejas que el enemigo siembra ese duda o ese pensamiento de orgullo. No dejas que el enemigo causa en tu vida destrucción. No permites que por tu orgullo otros sufran. Y tampoco dejas lugar para que el orgullo te ciega. Porque tenemos que rendirle cuenta al Señor. Por eso siempre, cada día, la solución es Cristo. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón compasivo. Señor, dame un corazón humilde. Señor, dame un corazón que responde. Gloria a Dios. Y es eso la solución. Cristo, hermano. La solución es oración. La solución es una actitud positiva ante las situaciones difíciles que nos enfrentamos en cada día. Amén. Pues vamos a, ¿verdad? Vamos a orar por aquellas peticiones, ¿verdad? Que se presentan en esta noche. Señor y Padre Santo, yo te pido en esta hora, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde ante ti. Señor, ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a pensar en las demás personas. Ayúdanos a mantener una actitud positiva y humilde ante ti, Señor. Señor, reprendemos todo artimaña del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos esa semilla de duda, esa semilla de orgullo que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones, Señor. Porque nuestra lucha no es contra ni sangre, Señor, sino contra potestades, principados espirituales, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú cuides a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señor, bendice sus vidas de manera especial. Señor, bendícelos como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y ayúdanos y perdónanos, Señor, por nuestros pecados ocultos. En el nombre poderoso, dulce de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, ha sido un placer. Yo doy gracias, ¿verdad?, al pastor y la pastora que han puesto su confianza. Ha sido un privilegio y un honor para estar aquí con ustedes, trayendo palabra de Dios en esta noche. ¿Bien? Y hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Amén.